Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Una alegría poder volvernos a encontrar para compartir un nuevo tema de la palabra de Dios. Una bendición, vamos a tener una oración para que Dios nos guíe. Queridos amigos, vamos a orar. Amado Padre Celestial, muchas gracias por poder compartir con los amigos y hermanos esta posibilidad de poder estudiar tu palabra. Te pido que tú nos dirijas, que guíes todas las cosas para que sea de bendición, que el Espíritu Santo nos haga comprender las verdades de tu palabra a cada uno de los que estén escuchando en este momento y también de los que en algún momento puedan conectarse con este video que quedará grabado. Señor, que las verdades de la Biblia sean usadas por el Espíritu Santo para hacernos comprender la necesidad de volcar en la práctica lo que tú nos quieres enseñar. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, una alegría, como dije recién, poder compartir juntos. Vamos a abrir la palabra de Dios en Lucas, capítulo 16. De paso, aquí tengo guardada la hojita que ayer les mostré, ya está amarillenta, doblada, seca, ¿no es cierto? Ya se deshace, cuando ayer nosotros vimos, ¿no es cierto?, que estaba exactamente igual que las que estaban en la planta. Separados de Cristo, nada podemos hacer, fue el tema de ayer. Y hablamos un poquitito también acerca de la razón de la vida, que es prepararnos para la eternidad. Vamos a ver en esta parábola tan interesante una lección que el Señor Jesús nos enseña y una visión que quizás hasta hoy no hemos visto o no nos dimos cuenta cuando abrimos la palabra de Dios. Lucas capítulo 16 habla de la parábola del mayordomo infiel. Dice allí, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. O sea, en un momento determinado le avisan al amo que el mayordomo, ¿no es cierto?, le está robando, le está digamos, sacándole cosas, no siendo correcto, no siendo limpio, transparente. Por lo tanto, el amo le dice, rinde cuenta de tu mayordomía. Por eso dice el versículo 2, entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mi mayordomo. O sea que estás despedido, blanqueá, mostrame todo, hagamos las cuentas a cero, te doy tiempo, prepara todas las cosas porque ya no vas a poder ser mi mayordomo. Obviamente que en esta parábola está hablando y refiriéndose a nuestras vidas cuando un día tendremos que rendir cuenta al Señor. Esta mayordomía, correcto, en un momento determinado vendrá el amo, pedirá que rindamos cuenta de nuestra mayordomía. Entonces, dice el versículo 3, el mayordomo dijo para sí, pensando, ¿qué haré? ¿Qué voy a hacer? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. O sea, ya estaba viendo su futuro y veía que cavar no podía. Quizás tenía un problema de columna, físico, no lo sé. Mendigar le da vergüenza, así que él no ve salir y piensa rápidamente en su cabeza cómo soluciono esto. ¿Qué voy a hacer ahora que me quitan la mayordomía? Ya sé lo que haré, se le prendió la lamparita, para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Esto parece una frase media incompleta. ¿Qué significa esto que ya sé lo que voy a hacer para que cuando me echen me reciban en sus casas? ¿Quién le va a recibir en las casas? ¿Qué se le ideó a este tránfuga, ¿no es cierto?, a este ladrón? ¿Qué se le ocurrió en su cabeza?
Bueno, dice el versículo 5, llamó a cada uno de los deudores de su amo y dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. 100 barriles de aceite, ¿correcto? Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. O sea, debía 100 barriles de aceite, pero resulta que ahora el mayordomo le dice, yo debo 100 barriles de aceite. Y el deudor, y el mayordomo le dice, bueno, mira, arreglemos en 50. O sea, pónganse ustedes en lugar de aquel deudor que debe 100 barriles de aceite y le descuentan el 50%. Uy, cuánto te agradezco, no sé cómo pagarte, estoy en deuda con vos. Bueno, claro, así era, quedaba en deuda con el mayordomo ahora porque le descontó un 50%. Por lo tanto, cuando lo echaran al mayordomo, podría golpear esa puerta y va a ser muy bien recibido porque era la puerta de uno que había quedado en deuda por haberle hecho un 50% de descuento a costa del amo. Versículo 7. Después dijo otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Un 20% de descuento. ¡Qué maravilla! O sea que yo estoy en deuda con vos. Bueno, por supuesto, otra puerta para golpear y para ir a recordarle, quizás no haga falta, que estás en deuda conmigo, ¿no es cierto? O sea, una picardía interesante la de este mayordomo. Entonces dice, versículo 8, quiero marcar acá esto para mostrarles, no mostrarles, sino para leerles después. Tengo acá guardada un par de citas muy interesantes acerca de este tema, ¿no es cierto? Y entonces dice, versículo 8, y alabó el amo al mayordomo malo. ¿Cómo que alabó el amo al mayordomo malo? Versículo 8, por haber hecho sagazmente. Y Jesús dice, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Claro, los hijos de luz no tenemos, tenemos, siempre podemos hacer, normalmente uno es libre de hacer cualquier cosa, pero no debemos hacer cosas injustas. No usamos el robo, no usamos el oportunismo, no usamos el soborno, no usamos la coima, o sea, un montón de medios que la persona que no teme a Dios lo puede usar y aparentemente no usamos el colarnos en una fila para que seamos atendidos, o sea, pero la gente que no tiene respeto de Dios ni del prójimo suele hacer eso. Más sagaz, más astuto, más pillo, entre comillas, pero delante de Dios no está bien. O sea, cosas injustas, cosas incorrectas, ¿no es cierto? Pero Jesús en el versículo 9, y es el tema central, el versículo 9, querido amigo, dice así, yo les digo, ganad amigo por medio de las riquezas injustas. Wow, cuando yo leí este texto hace muchos años, digo, ¿cómo el Señor Jesús me va a pedir que gane amigos por medio de riquezas injustas? Primero me pregunté, ¿cuántas riquezas injustas puede tener uno? Bueno, uno puede tener riqueza injusta porque, no sé, compró un coche y no lo terminó de pagar, así compra cualquiera un coche. O porque me metí en una deuda y no la pago. O porque le presté a un amigo algo y no se lo devolví. Bueno, sigo teniendo, ¿correcto? O sea, es una riqueza injusta. Y yo te pregunto a ti, querido amigo, que estás ahí del otro lado, ¿tienes alguna riqueza injusta en tu casa? Ahí, no sé, por allí, algo que nunca pagaste, quedaste en deuda, algo que robaste, que te lo tomaste para vos y nunca lo devolviste. Riquezas injustas, ¿correcto? ¿Hay alguna riqueza injusta que en tu conciencia ya te estás recordando y no lo arreglaste?
Jesús dice, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Yo me dio mucha vuelta en la cabeza mucho tiempo este pasaje. No lo entendí hasta que un día, dentro del contexto de la parábola, lo comprendí. Y me impactó muchísimo y quiero compartirlo contigo porque tiene que ver con todo el hilo de los temas de esta semana y de algo que yo comenté ayer. Yo les comenté ayer a ustedes que esta no es la vida. Este es un tiempo de gracia que el Señor nos concedió a la raza humana, a Adán y Eva, porque ellos debían haber muerto en el momento que desobedecieron. Pero en el amor de Dios, en ese plan que estaba guardado desde las edades eternas, el Señor puso en acción ese plan que ya estaba dispuesto por la Trinidad en favor del pecador. Y allí Jesús cargó sobre sí la responsabilidad de redimir al hombre. Por lo tanto, le enseñó el sistema de sacrificios y le concedió un tiempo de gracia. Claro, como Dios es bondadoso, dijimos anoche en un momento, el Señor no los dejó desnudos, los cubrió con la piel, ¿no es cierto?, de la oveja que habían sacrificado. Les dio un lugar para vivir, a nosotros hoy nos da un techo, un trabajo, un coche, etcétera, etcétera. ¿Dónde están las riquezas injustas? Porque quizás tú, querido amigo que me estás escuchando, tuviste el privilegio de nacer en un hogar cristiano, pero un hogar cristiano y te comportaste correctamente. Y nunca quizás robaste o mentiste, nunca hiciste nada de esas cosas por las cuales cuando repasás en tu cabeza, todo lo que tengo yo lo pagué, todo lo que tengo yo lo compré con trabajo, con esfuerzo, no tengo ninguna riqueza injusta. Pero yo descubrí que el versículo 9 es una orden de Cristo a la iglesia. Yo les digo a ustedes, a quien estaba hablando, con cuenta la palabra, y él dice, y yo les digo a ustedes, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Querido amigo, todo lo que tenemos a partir de que el hombre pecó es injusto, porque lo que merecía la raza humana es morir. Pablo dice en Romanos 7, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Tú y yo merecemos morir, pero por la gracia de Dios presenta la Escritura, porque Cristo extendió sus manos y fue crucificado en tu lugar y en mi lugar. Vos y yo vivimos por gracia, recibimos por gracia, por dádiva divina, no merecemos absolutamente nada. Por lo tanto, desde la propia vida que se nos concede, hasta todas las cosas que nosotros creemos que las hemos ganado honestamente, todo es injusto. Son ganancias injustas, merecíamos morir, pero el Señor en su gracia nos concedió un tiempo de gracia para que nos preparemos para el cielo. Por eso el Señor dice, ganen amigos por medio de todo esto que yo les doy. Tenés un coche, usalo para llevar a un hermano de iglesia al vecino, a hacer una compra porque él no puede, a levantar a alguien, no, porque llueve, no porque se me va a mojar el tapizado. Querido amigo, lo que estás teniendo no es tuyo, solamente somos mayordomos. Quiero leer una cita, no haría falta, pero quiero apoyar con una cita de Elena G. de White que dice así, somos solo mayordomos de las posesiones materiales en esta vida, que en esta vida llegan a nuestras manos. Somos solo mayordomos, querido amigo. Si fuéramos dueños, no rendimos cuenta a nadie, el dueño no rinde cuenta. Es el mayordomo, el empleado el que rinde cuenta. ¿Por qué Dios nos llama a juicio? ¿Por qué Dios
dice en la parábola, le di 5 denarios a uno, 2 a otro y después viene y pide. Al que tenía 5 lo multiplicó, al que tenía 2 lo multiplicó, y el uno que lo enterró porque tenía miedo, el Señor le sacó hasta el uno que tenía. Porque nosotros un día rendiremos cuenta. Desde el 22 de octubre de 1844 hasta la fecha, más de 170 años, ya comenzó el juicio en el cielo. Y tú y yo, nuestros nombres pasarán un día por ese registro y tendremos que rendir cuenta hasta de las palabras que decimos, porque de toda palabra ociosa que diga el hombre, de ella dará cuenta en el día del juicio. O sea que yo no me puedo creer que soy dueño de algo. Lo que tengo es del Señor, esta casa es del Señor, mi coche es del Señor. Lo uso yo, pero es del Señor. Lo hacemos con oración, oramos para tenerlo y Dios nos concede para usarlo, para ganar amigos, para el reino de los cielos. Por eso el versículo dice, ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas falten, ¿y cuándo van a faltar esas riquezas injustas? Os reciban en las moradas eternas. Cuando Cristo venga, todo es destruido, ¿correcto? Solamente nosotros vamos al cielo con un carácter semejante al de Cristo. Lo único que nos llevamos somos nosotros, por la gracia del Señor, ¿correcto? Ni lo que tenemos puesto. Seremos transformados en un instante, 1 Corintios 15, y llevaremos a la presencia del Señor. Y no nos llevamos ningún amuleto, ningún muñequito, ningún cosita que acá la queremos y la apreciamos y no nos separamos de ella. Nosotros solos llegamos al cielo, todo lo demás se quema. ¿Qué quiere Dios que haga mientras con lo que un día se va a quemar? La casa, el coche, que sea hospitalario, que reciba a personas que necesitan, que invite a personas a comer a mi casa, gente nueva que llega a la iglesia, ser hospitalario. Algunos, sin saberlo, dice Santiago, hospedaron ángeles. Porque Dios quiere que ganemos amigos, ¿correcto? Miren amigos, yo he visto muchas veces gente que teniendo coche, pasaba por el lado en medio de una lluvia de un matrimonio con un nene o una nena y no los llevaban a su casa. Quedaban caminando en el camino, salían de la iglesia, se subían a sus coches teniendo lugar y se iban a sus casas, dejaban a esa persona que vaya caminando a su casa mojándose. Cuando falleció mi esposa y mis hijas, cuando falleció mi esposa, bueno, yo después conocí a quien hoy es mi esposa y me acuerdo que una noche mientras nos contactábamos por Facebook, yo había orado para una mujer cristiana. Yo quería una mujer cristiana. Esa era mi oración. Y entonces le dije, esta noche podemos conectarnos para vernos. Dice, voy a la iglesia, culto de oración. Creo que era otro día distinto al que nos reuníamos aquí. Y entonces le dije, bueno, ¿a qué hora empieza el culto? A las 8, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces 9:30 nos podemos ver. No, me dice, yo llego 10:30. ¿Y cómo de 8 a 10:30 de la noche? ¿Por qué 2 horas y media? Y ella me dijo, porque yo cuando salgo de la iglesia uso mi vehículo para llevar a otros hermanos que no tienen vehículo a sus casas. Y a mí me impactó tanto. Y yo dije, qué maravilla, esa persona quiero yo. Porque yo veía con mis ojos otros en mi iglesia o en mi experiencia que se iban a su casa dejando al otro caminando. Yo no lo podía entender. En algunos casos, la persona que se iba caminando vivía ahí a una cuadra del hermano, lejos de donde yo vivía. Así que yo lo llamaba, lo subía a mi vehículo, me iba hasta una punta del pueblo para después volver a la otra punta donde nosotros vivíamos. O sea, no era que me gustara, no, yo me sentía molesto. Inclusive Irene, mi esposa actual, me decía, no tenés que estar molesto, pero ¿cómo no me va a dar bronca? Le decía yo. Si viven ahí a una cuadra y no lo pueden llevar y yo me tengo que ir hasta la punta de la ciudad
Bueno, ahí ella siempre me decía que lo haga con alegría, si lo hacía, que lo hiciera con alegría. Bueno, como lo hacía ella, seguramente. Uno no va aprendiendo, va creciendo. Pero hermanos, el vehículo que Dios me ha dado es para que yo pueda usarlo para servir al Señor. La casa, las cosas que tenemos, el dinero que Dios nos da para que ayudemos en las distintas necesidades. Ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, porque el Señor viene, los reciban a vos y a quienes ganaste en las moradas eternas. Escuchen, somos solo mayordomos de las posesiones materiales que en esta vida llegan a nuestras manos. Y Dios nos ha confiado estos bienes para que podamos cultivar los principios de una mayordomía fiel. Todo lo que tenemos en esta vida es ajeno. Buenas noticias, novedades, hermanos. Yo también cuando lo descubrí me quedé impactado, maravillosamente impactado, no me enojé. ¿O no escucharon a esas personas que dicen, acá se come porque yo trabajo? No se come porque vos trabajás. Se come porque Dios te da salud y te da el trabajo y hace que tu patrón te pague a fin de mes. Son todas bendiciones del Señor. No es acá se come porque yo trabajo. Eso no existe. Eso se dice normalmente, pero no es así. Todos los bienes que tenemos en esta vida son ajenos, es decir, son de Dios y no nuestros. Debemos gastar las cosas materiales que nos han sido confiadas en hacer prosperar los intereses de nuestro Padre Celestial. ¿Qué mandó Él? Ir y predicar el Evangelio a todo el mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, los medios que me da son para que yo pueda usarlos en la ganancia de almas, aplicándolas a las necesidades de nuestro prójimo y a la predicación del Evangelio. Está en el comentario bíblico adventista, en las citas de Elena G. de White. Y varios textos bíblicos que podríamos compartir, Proverbios 19, 17, Mateo 19, 21, Mateo 25, 31 al 46, Lucas 12, 33, 1 Corintios 9, 3 y 2 Corintios 9, 6 y 7. Se lo dejo grabado por si a alguno le interesa, puede escuchar de vuelta y buscar los textos bíblicos. Llevaría mucho tiempo leer todos. No tenemos derecho, escuchen esto, qué interesante esta cita, ¿no? En nuestra elevada vocación del 5 de febrero, una devoción maravillosa, viejísima. Yo recuerdo que esta devoción, nuestra elevada vocación, en el año 79, me la regalaron porque había fallecido un hermano de iglesia y el pastor, esos libritos, no tenía familiares, los llevó a la iglesia y los empezó a regalar. Y a mí me tocó, gracias a Dios, esta devoción, y cuando la leía estaba toda marcada en colores por este hermano que hoy descansa en la bendita esperanza. Dice así en la página, en el 5 de febrero, el día 5 de febrero, no tenemos derecho a pensar que podemos hacer lo que nos plazca. La orden, aquí está, amigo, la orden está aquí. Ganad, amigo, por medio de las riquezas injustas. Palabra del Señor, no de Eduardo Saquín. Es del Señor. Si amas al Señor, si tienes respeto por la palabra de Dios, el Espíritu Santo va a alcanzar tu corazón. Si no, más de uno se puede molestar con esto, pero no es un problema mío, es un problema del Señor. No tenemos derecho a pensar que podemos hacer lo que nos plazca. Todo lo que manejamos, todo lo que manejás, escuchá, todo lo que manejamos, el banco, la plata, el ahorro, el depósito, no sé, todo, hacer la lista de todo, porque no se me ocurre. Todo lo que manejamos le pertenece al Señor, ¿entendiste? No somos dueños, somos mayordomos, y el mayordomo rinde cuenta. Por derecho propio, nada nos pertenece. Escuchen, todo nuestro dinero, tiempo y talento son de Dios y nos han sido prestados para que podamos cumplir la obra que Él nos ha dado. Ganad, amigo, por medio de las riquezas injustas.
Quizás nunca lo habías visto, estaba allí, siempre estuvo, y no lo habías descubierto. Y más de uno se ha rascado la cabeza como yo mucho tiempo. ¿Cómo voy a ganar amigos por medio de las riquezas injustas? Primero, ¿qué riqueza injusta tengo? Bueno, alguna por allí de años atrás me acordaba de mi juventud, pero de paso en el libro que escribí, que Casa Editora lo editó, Que Dios como tú, que cuento 30 historias de milagros y conversiones increíbles que Dios ha hecho, milagros y conversiones. Una de las historias es cuando yo tenía unos 16, 17 años, que robaba. O sea, robaba en el lugar donde yo trabajaba. Y cuando conocí el Evangelio, fui a ese dueño de ese lugar y le pedí perdón por haberle robado. Y bueno, fue una experiencia hermosa que usted la puede leer allí en ese libro. O sea, yo me sentí libre de eso, de haber podido volcarle y confesarle lo que yo había hecho, ¿correcto? O sea que tiene que haber un cambio en nuestra vida. Y entonces, ¿correcto? Es así que eran riquezas bien injustas, que yo había malgastado. Pero después, cuando conocí la verdad y cuando estudiaba estos pasajes, yo no entendía si yo ya había devuelto lo que había robado. Eso era injusto. No, injusto es todo. Y descubrí que todo lo que tengo, no, ni siquiera yo, ni siquiera mi persona me pertenece. Le pertenece al Señor. Pues si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Qué interesante, qué visión interesantísima nos deja el Señor aquí, en esta palabra, en esta parábola. Profetas y Reyes, página 126, dice: Satanás hace cuanto puede para impedir que el propósito divino sea realizado mediante los obedientes. Induce a algunos a olvidar su alta y santa misión y hallar satisfacción en los placeres de esta vida. No, bueno, no es que no me puedo tomar un helado, no es que no puedo disfrutar si quiero ver un partido de fútbol. No estoy hablando de eso, ¿correcto? De comprar un coche mejor porque el que tengo ya está medio destartalado. Satanás los mueve a buscar la comodidad o a dejar los lugares donde podrían ser una potencia para el bien y a preferir los que le ofrezcan mayores ventajas mundanales. Yo recuerdo cuando tenía 25 años, decidí irme al campo a vivir con mis hijas, a educarlas, y tenía trabajo en la capital federal, Buenos Aires, tenía trabajo. Tenía un sueldo, tenía una entrada, tenía mi casa. Y yo, con mi esposa y mis 2 hijas chiquitas, nos fuimos al campo a vivir. Te puede encontrar esa historia de la ciudad al campo en YouTube. Te pone allí Eduardo Zaquín, Z-A-K-I-M, y ponga de la ciudad al campo. Y está la historia contada, que también está en el libro. Cómo Dios nos dirigió con milagros maravillosos. Porque yo solamente quería hacer lo que había leído, que había que salir de las grandes ciudades y educar a nuestros hijos en la naturaleza. Cuando miro para atrás, yo no estoy absolutamente no estoy arrepentido de eso. Me arrepiento de otras muchas cosas, pero no de haber hecho la voluntad de Dios y haber visto por ende su mano guiándonos con milagros. Porque amigos, cuando nosotros decidimos ser fiel a Dios, cuando nosotros entendemos aquí, y ore por esto, este es un motivo especial para orar en esta semana. La razón de tu vida, ¿para qué estás? ¿Para qué estamos? No es para gratificarnos personalmente y vivir la vida y disfrutar mientras que el otro hermano está con necesidades. Eso no es cristianismo. Cristianismo es estar atento a las necesidades de los demás y ver cómo puedo ayudar. A veces con un consejo, una palabra, otras veces con dinero, otras veces con alimentos. ¿Cómo puede ser que el día del kilo, ese famoso día del kilo en las iglesias, casi desapareció porque nadie llevaba 1 kilo? O tan poquito que no alcanzaba para la necesidad. O sea,
Yo me he mirado a mí mismo y he tomado decisiones, correcto, en mi vida. He tomado decisiones y tenemos que tomar decisiones. Esta semana somos invitados por el Señor a tomar decisiones. Decisiones de pedirle que haga en nuestra vida aquello que necesito. Porque Él nos pregunta, ¿qué quieres que te haga? Tenemos que responder a eso. Decisiones de pedirle que nos limpie y que nos ayude a tener una conciencia tranquila de que hemos sido limpiados y perdonados, porque Él lo ha prometido. ¿Correcto? Decisiones, ¿no es cierto?, de entender que tengo que pedirle a Dios que me ayude a ver la verdadera realidad de las situaciones, que nunca me deja solo, que siempre está conmigo, y que si me pasa algo inesperado, que no imaginaba, es porque el Señor ya lo midió, porque Él mide y pesa en balanza cada prueba, antes de permitir que la experimenten sus hijos. Considera la capacidad de resistencia de cada uno de ellos y nunca permite que sea mayor de lo que puedan soportar. Lo dice su palabra. El Señor no da una prueba mayor a la que podemos soportar, sino que juntamente con la prueba da ¿qué cosa? La salida. Hay un propósito divino. Estamos estudiando en todo este trimestre, correcto, de escuela sabática, justamente ese tema, el crisol. Y nos sorprendemos cuando llega el crisol. Amigo, más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Quiero compartir un pasaje de Juan, capítulo 1, versículo 16. Miren lo que dice el Señor aquí. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. De su plenitud, como una lluvia cae sobre la raza humana, sobre este mundo, las bendiciones sobreabundantes de Dios. Respirar es una dádiva divina. Por su gracia respiramos, por su gracia despertamos, por su gracia podemos llevar una rica comida a nuestra boca, por su gracia podemos tener un abrazo de quien amamos y a quien amamos, por su gracia podemos, todo lo que tenemos es por gracia, porque de su plenitud tomamos todos. Habrá cuidado. El joven que esta noche a las 2 de la madrugada va a salir a robar, está usando el tiempo que Dios le da, está usando la ropa que Dios permite que tenga, porque no sale desnudo, está usando con la panza calentita porque comió antes de salir a robar, está usando la respiración, el aire que Dios le concede, la energía y la fuerza que Dios le concede, la agilidad, etc., para ir a robar. O sea, toma de la plenitud del Señor y lo usa para el mal. Ay, por favor, el día que tenga que rendir cuenta, porque Él no es dueño. Hay un amo que un día pedirá cuenta. Amigo, a ti y a mí también el Señor nos pedirá cuenta, pero hay una diferencia. El joven nunca escuchó nada, quizás, de la palabra de Dios, pero vos y yo conocemos de la palabra de Dios. Tenemos menos excusa. Por eso, ¿cuánto necesito estar cada día escondido en el Señor? Separado de Él, nada podemos hacer, ni siquiera entender este tema que hemos compartido. Porque a cuánta gente le ha costado, conversando, después de haberlo dado en muchas iglesias antes de la pandemia, eso de que no soy dueño de nada. Sí, no sos dueño de nada, absolutamente de nada. Y lo que tenés tiene una misión implícita, ganar amigos por medio de las riquezas injustas. Podría contarle muchas historias maravillosas de cómo Dios ha obrado, me ha hablado, correcto. También podría contarle las macanas que cometí y errores, porque no es que soy nada, soy igual que ustedes, pero he confiado muchas veces en el Señor. Y cada vez que he confiado, cada vez que me he zambullido así, como quien salta una pileta que no tiene agua, siempre vi la mano del Señor. Amigo querido, el Señor nunca nos va a dejar. Esta misión de Lucas capítulo
16, versículo 9. Este texto tan impresionante: ganad, amigo, por medio de las riquezas injustas, es una orden del Señor. Es un mandato del Señor. No dice, bueno, si quieren, vayan, si pueden. No, ganad, amigo, por medio de la riqueza que yo te estoy dando. Todo lo que te doy, usalo para ganar almas para el cielo, para que cuando el Señor venga y éstas falten, porque todo se quemará, te reciban junto con ellos en las mansiones eternas. Ojalá que el Señor toque tu corazón como yo necesito que cada día toque el mío, y te ayude a entender que con todas las dádivas y las bendiciones que te rodean, tenés una misión de la cual tendremos que rendir cuenta. Quizás sea un motivo especial, y debe ser un motivo especial para orar. Señor, ayúdame para poder comprender claramente esto y utilizar todo esto que tú me das, que yo creí que era mío, ahora me doy cuenta que no me pertenece, que es tuyo, que soy mayordomo, que un día voy a rendir cuenta. Ayúdame a usarlo para gloria de tu nombre. De eso nunca te vas a arrepentir. Un fuerte abrazo con todo mi corazón. Que Dios te bendiga.